cámaras, por favor. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Gracias. Todos encender las cámaras, gracias. Encender las cámaras todos, por favor, encender sus cámaras, encender sus cámaras. Tienen las cámaras apagadas, por favor, encender sus cámaras, se los agradezco, gracias, gracias, gracias. Enciendan sus cámaras todos, gracias, Ángelo, gracias. Gracias, David. Enciendan sus cámaras todos, por favor. Enciendan sus cámaras. Por favor, enciendan sus cámaras. Gracias, gracias. Los demás enciendan sus cámaras, por favor. Gracias. Bien. Bien. Vamos a continuar con el curso de literatura. Nos faltaba hacer el repaso, ¿no? Terminar con el repaso. Voy a compartir, ¿no? Ya, listo. Nuevamente, muy buenos días a todos, estimados estudiantes. El día de hoy nos toca hacer el capítulo 8, el repaso, en donde vamos a responder a las siguientes preguntas. Mientras la mayoría ya sigue encendiendo sus cámaras, ¿okay? Se les agradece, gracias. Hay varios que todavía tienen las cámaras apagadas, enciendan sus cámaras. Bien. Bien, vamos a resolver esto, ¿ya? Vamos a resolver esto. Listo, ahora sí. Bien, vamos a responder esto. A ver. 1. Señala el par de nombres que no sean tendencias vanguardistas. Es decir, el vanguardismo es un movimiento que se destaca o que se destacó en todas las artes, ¿no? Y en la literatura también. Ahora, el vanguardismo tiene unas tendencias, ¿no? Algunas tendencias. Puede ser el futurismo, el dadaísmo, etcétera, etcétera. No voy a decir todos porque hay una pregunta sobre eso. Bien. Entonces, ¿cuáles son los sismos que no pertenecen al vanguardismo? Esa sería la pregunta. Los sismos que no pertenecen al vanguardismo. ¿Está en el material también? ¿También tienen en el material? ¿Cuáles serían? Bien, bien, bien. La respuesta sería la E, ¿ya? El puritanismo y el manierismo. Esa sería, ¿ya? Señala el par de nombres que no sean tendencias vanguardistas, la E, ¿ok? La E. 2. Uno de estos dos, uno de estos autores obtuvo el Premio Nobel de Literatura. A ver, ¿quién obtuvo el Premio Nobel de Literatura? A ver, en el chat me contestan. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, buenos días. Buenos días en el chat también, buenos días. Buenos días a los que recién se conectan, muy buenos días a todos. En la 2.
Uno de estos autores obtuvo el premio Nobel de Literatura. La obtuvo el premio 2A. 2A me dicen, bueno, no sería la 2A, ¿no? Franz Kafka no obtuvo el premio Nobel de Literatura. Bien, la respuesta sería la B, 2B, Luigi Pirandello, ¿ok? Esa sería la respuesta. La 3, es correcto acerca de la metamorfosis de Kafka, algo que es correcto. Es correcto de la metamorfosis de Kafka. El trabajo deshumaniza al hombre, la alienación es incongruente con el tema, se revela el autoritarismo de la madre, Samsa amanece como un insecto, más de una es correcta. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, es correcto acerca de la metamorfosis. Recuerden que Gregorio Samsa, Gregorio Samsa se convirtió en un insecto, ¿no? Que fue de la noche a la mañana, ¿no? Samsa amanece como un insecto. Esa sería. Aunque también la A podría ser, ¿no? Dice, el trabajo deshumaniza al hombre. Es ver, bueno, depende, depende mucho eso, depende. Si el trabajo es demasiado, sí, lo deshumaniza, ¿no? Porque también dicen que el trabajo dignifica al hombre, pero en esta obra el trabajo deshumaniza al hombre, dice. En cierta manera, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero la respuesta sin dudar sería la D. Samsa amanece como un insecto, ¿no? Marcamos eso. Listo. 4. Formaron parte de la generación perdida, excepto Francis Scott, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Marcel Proust, Eugene O'Neill. ¿Cuál sería? ¿Quién no formó parte de la generación perdida? La 4. ¿Cuál sería? ¿Alguien? ¿Alguien que pueda responder eso? Listo. Bien, la respuesta sería la 4, la D. Marcel Proust. Ok, esa sería la respuesta. Marcel Proust, porque él es de nacionalidad francesa, para comenzar. Esa sería la respuesta. 4D. No pertenece a la generación perdida. Los de la generación perdida son norteamericanos, para comenzar. Son norteamericanos. Y Marcel Proust es francés. 5. La narrativa contemporánea, o sea, la narrativa después del siglo XX, en cuanto a sus procedimientos, incorpora, o sea, ¿cuáles son los procedimientos que se incorporan en la narrativa del siglo XX? Es decir, en el vanguardismo. Ahora, en el vanguardismo, nosotros tenemos algunos representantes que introdujeron algunas técnicas en el vanguardismo.
¿Cuál sería en la 5? Había un irlandés que se llamaba James Joyce. James Joyce pertenece al vanguardismo, ¿ya? Él introdujo una nueva técnica. ¿Cuál sería esa técnica en la 5? Marc García me dice la E, el monólogo interior. Claro, sería el monólogo interior. Sí, eso es lo que introdujo James Joyce, ¿no? La nueva narrativa contemporánea, la actual, el vanguardismo, y que a su vez también los escritores de la nueva narrativa latinoamericana, o sea, los escritores del boom latinoamericano, también acogieron esas nuevas técnicas, ¿no? Como es el monólogo interior. Listo. En la 6, ¿qué asunto no se relaciona con la obra El Viejo y el Mar? Algo que no se relacione. A ver. Tenemos la explotación del hombre por el hombre, la crueldad de la naturaleza. En una nomás, ¿no? Yumei Espinosa en una me dijo, sí, respuesta correcta, pero vamos a ver si los demás aciertan con la respuesta, Yumei, ¿ok? Vamos a ver. 6. ¿Qué asunto no se relaciona con la obra del viejo y el mar? La explotación del hombre por el hombre, la crueldad de la naturaleza, la esperanza de vencer al enemigo, la perseverancia, la lucha por alcanzar un ideal. Los demás, ¿qué dicen? Claro, claro, bien, 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 bien. Ok, Yumei Espinosa, Mark también, ¿no? Me dice la A, me dicen, sí, claro, claro, nada tiene que ver esto, ¿no? No se relaciona con el viejo y el mar. La explotación del hombre por el hombre, no, no. En todo caso, lo que sí se relacionaría con el viejo y el mar sería la perseverancia, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? La lucha por alcanzar un ideal, la esperanza de vencer, ¿no? Muchas cosas. 7. La generación del 98, la generación del 98, recuerda los acontecimientos históricos de la generación del 98, que se perdieron las últimas colonias de España, ¿no? Y eso, de alguna manera, golpeó anímicamente a la nación española. Entonces, la generación del 98 se caracterizó por su... Y uno cuando se siente golpeado anímicamente, trata de equilibrar las cosas, ¿no? De rescatar tus aspectos positivos para olvidar, para olvidar los aspectos negativos, ¿no? Es así, ¿no? Nosotros hacemos eso también, ¿no? Nos dice, por ejemplo, tú no eres para eso, pero de pronto aparece alguien que te da una palmada y te dice, pero tú tienes esto y tienes esto y tienes aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la generación del 98 en España, en la nación española también hizo eso. Empezó a rescatar eh, cosas históricas, acontecimientos históricos en España. Entonces me dicen que es, Yumei me dice la 7C, Mark también me dice la C, preocupación y búsqueda de la esencia española, sí, esa es, claro, claro, eso es lo que se intentaba rescatar, ¿no? Es una característica de la generación del 98, claro, claro. Está bien, marquen hasta ahí todos, ¿ya? Gracias. Listo, ya lo puedo borrar, ¿no? Lo borro. A nadie le falta. 8. Según
Miguel de Unamuno en su obra del sentimiento trágico de la vida. El ser humano se puede inmortalizar. Bien, esta pregunta la tengo que resolver yo, ¿no? Porque solamente se mencionó el título de la obra, pero no vimos el argumento. Ahora, del sentimiento trágico de la vida, a ver, Miguel de Unamuno se caracterizaba por lo siguiente. Primero vamos a ver sus características. Él hacía varios ensayos, ¿ok? Se dedicó a hacer ensayos, ensayos filosóficos, ¿ok? Y Miguel de Unamuno eh, se cuestionaba mucho sobre la existencia del ser humano, sobre Dios, sobre la existencia de Dios. Ahora, y justamente en esa hora del sentimiento trágico de la vida, también refleja esas cuestiones filosóficas de la existencia del ser humano, de Dios. Entonces, ahora, por simple lógica, mira, que incluso sin haber leído ese ensayo, por simple lógica, ¿cuál sería la respuesta? A, biológicamente, en la memoria de los hombres y espiritualmente. B, comiendo bien, estudiando y trabajando. Creo que eso la descartamos en una, ¿no? Llevando una vida metódica, me, medi- mediante la abstinencia total, esa también la descartamos, ¿no? Considerando salud, dinero y amor, peor la descartamos, ¿no? Entonces nos quedaría la, la A, ¿no? Nos quedaría la A, por ahí nos quedaría la C. Entre la A y la C, ¿cuál sería la respuesta? Por simple lógica. Sí, me dicen, seguro que sería la C, llevando una vida metódica. El ser humano se puede inmortalizar llevando una vida metódica. Me parece que no, ¿ah? El ser humano se puede inmortalizar biológicamente en la memoria de los hombres y espiritualmente. En la memoria de los hombres, sí. Se puede inmortalizar en la memoria de los hombres, sí, y hay varios que lo han hecho, incluso les han hecho estatuas, monumentos, ¿no? De alguna manera se puede inmortalizar el hombre. Sería la A, 8A. Ok, Marc García, perfecto, esa sería. La 9, señale el grupo de escritores 98istas, es decir, por cada grupo nos mencionan tres, ¿no? Tres que pertenezcan a la generación del 98, ¿no? Tres que pertenezcan a la generación del 98. ¿Cuál sería? La 9. Claro, Yumei Espinosa, ¿no? Claro, claro, esa sería, ¿no? Sin dudar, sin dudarlo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien, 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 ok. Sería la 9B, 9B, claro, sin dudarlo, ¿no? 9B, Azorín, Benavente, Machado. 10, obra que no pertenece a Federico García Lorca. Claro, ¿no? Claro, Espinosa, claro, está bien, está bien. Claro. En el chat me está respondiendo, o me están respondiendo algunos. ¿Quién más? ¿Quién más?
Claro, claro. Mark también me dice la... Claro, claro. ¿Alguien más por ahí? Bueno, bueno, sí. Yumei me dice la 10D, Mark también me dice la 10D. Claro, ¿no? Sería La voz a ti de vida, porque esa no pertenece a Federico García Lorca, sino pertenece a Pedro Salinas. Pedro Salinas, claro. Eso pertenece a Pedro Salinas. 11. Género dominante en la generación del 27. Género dominante, ese sí está fácil. O sea, el género que más, más apogeo tuvo. 11D, 11, la 11, bueno, el género que dominó más fue el género lírico, eso marquen ya. No lo puedo bajar porque se va a mover todo. Sería el género lírico, ¿ok? Tengo que bajar de todas maneras, ¿no? Tengo que bajar. Hay una pregunta más abajo. Género lírico. Obra importante de Pedro, obra importante de Pedro Salinas. Perdón. Quise decir género dramático en la 11. Quise decir género dramático, género dramático. O sea, estaba pensando en la pregunta siguiente. Ya, género dramático en la 11. 12. Obra importante de Pedro Salinas, en donde lo amoroso, ¿qué dice acá? Se interpreta, será, como un hecho universal e intelectual. Obra importante de Pedro Salinas, en donde lo amoroso se interpreta como un hecho universal e intelectual. Claro. Está bien, está bien. Lo que me dijeron la 12A, ¿no? Claro, la voz a ti de vida de Pedro Salinas, Pedro Salinas. Listo, ahora sí lo borro esto ya. Ya. La siguiente pregunta sería, la 13 marca la relación incorrecta. La relación incorrecta, yo había puesto lo correcto ahora. La relación incorrecta. Aymoray, canto de cosechas. Huacaye, canto ceremonial religioso. Cacharpari, canto de despedida. Ayataki, canto del ganado, ¿no? Harawi, canto del amor doliente. ¿Cuál sería la relación incorrecta? Ya, ya sería la D. La D sería la D. Porque el Ayataki es un canto que se hace para los muertos, ¿ok? Eso sería cuando un familiar muere, eh, bueno, se le recita o se le canta ese poema. Yo había escuchado eso en la radio hace tiempo, había escuchado, esa costumbre todavía hay, ¿ah? Todavía hay esa costumbre en algunos pueblitos, ¿ah? Porque yo había escuchado eso, yo había escuchado de esa costumbre. Las personas antiguas todavía practican o saben esa costumbre, que cuando una vez había escuchado así, de una señora que antigua, de gente antigua, de una grabación antigua, escuché en una radio, que estaba haciendo un canto
para su difunto hijo, para su difunto hijo. O sea, en el momento del funeral estaba llorando y estaba cantando. Gente antigua, era una grabación en disco todavía, en antigua, de esos discos de carbón, de un solo lado todavía que te das vueltas, eso había escuchado en una radio. Es una práctica que todavía se hacía, se hacía. Listo, la 14. No guarda relación con el Inca Garcilaso de la Vega. Esa sí está facilita. Esa sí está fácil, al ojo nomás. Hay algo que no guarda relación con Garcilaso de la Vega. Primero, el Inca Garcilaso de la Vega era peruano, ¿no? O, bueno, se le consideraba como peruano, se le considera como peruano, ¿no? Por eso lleva el nombre de Inca. Pero hay una que no encaja ahí. Hay una que no encaja. Si es peruano, hay uno que no encaja en la 14. Prosa armoniosa y serena, o sea, su escritura armoniosa y serena. Era una persona muy culta, sí, claro. Un lenguaje casi poético, ya, ya. Es el símbolo de la peronidad. Bueno, no es el más simbólico de la peronidad, pero es un símbolo de la peronidad, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, claro. Hasta una vez fue acuñado, se le imprimió en un billete, una vez en un billete antiguo, estaba el símbolo de Garcilaso de la Vega, su imagen. D, ¿es el más destacado cronista toledano? No, 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 ¿cómo va a ser de Toledo? Él no es español, él no es español, él nació acá, es mestizo. 15, obra satírica cuyo autor criticó mordazmente a los médicos en la colonia. En la 15, creo que eso no lo hicimos, ¿no? No lo hicimos, no lo hicimos. Entonces eso yo lo tengo que responder. Bien, esta obra satírica cuyo autor criticó mordazmente a los médicos de la colonia sería la B, Diente del Parnaso. Sería esa, Diente del Parnaso. 16. Personaje de la obra ñacatita que finge alta prosapía y dorada comodidad. Hay un personaje también en Doña Catita que le gusta alardear sobre lo que tiene, ¿no? Sobre sus bienes materiales. Hay un personaje que no lo vimos también, creo, ¿no? No lo vimos, entonces lo tengo que responder yo. Voy a borrar esto ya, lo borro esto. Voy a responderlo. Ah. La 16 sería Don Alejo. Ese sería el personaje que quiere aparentar más de lo que es. Don Alejo, esa marcan esa, Don Alejo. Ahí está. Ñacatita. Listo. 17. Marca la relación incorrecta obra-autor. Es decir, obra y autor que no sea correcta. ¿Cuál sería en la 17? Algo que no sea correcta. Estas son obras que generales, son obras clásicas, ¿eh? O sea, eh, ¿cuál sería la que no es la relación correcta? Y bueno, no, 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 no. Alguien me dijo que es la D, pero no, 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 porque es el matadero es de Esteban Echevarría. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Alguien me dice también que es la B, que 17 es la B, claro, claro. Porque Amalia no es de Joaquín Fernández, en todo caso, Amalia sería de un tal, acuérdense de los Picapiedras nomás, porque su apellido es Mármol, es Mármol, pero su nombre es José.
José Mármol. José Mármol, de Amalia. Claro, claro, eso es. Los Picapiedras. 18. Se considera la obra iniciadora o la obra que inició el modernismo americano al libro publicado en... Es así fácil. 18. Ah, claro, 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 claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En el chat me dicen que ya me han dado la respuesta correcta ya. Pero alguien más que pueda responder eso. En la 18. Se considera la obra iniciadora del modernismo americano al libro. Bien, nadie más. Azul, de Rubén Darío, ¿no? La que inició el modernismo. El modernismo, cabe resaltar que es el primer movimiento literario que se originó o es originario de América, ¿no? También. 19. Señala lo falso sobre el boom de la narrativa latinoamericana. Hay algo que es falso. A ver, vamos a ver. A. Se inició en los años 60, 60 y 70. Bueno, sí, se inició en los años 60. B. Tuvo un gran éxito editorial. Claro, claro, tuvo un gran éxito editorial, claro. Impulsado por la Seix Barral. C. Es la etapa de apogeo de la nueva narrativa latinoamericana. Claro, claro, es verdad. Claro, es su etapa de apogeo. Claro, es totalmente verdadero. D. Su repercusión fue a nivel mundial. Bueno, sí, sí, fueron famosos, fueron muy famosos estos escritores. E. Desplazó paulatinamente al regionalismo. No lo desplazó al regionalismo. El regionalismo siempre ha estado, siempre ha estado. Incluso José María Arguedas siempre hacía novelas del indigenismo, que es el regionalismo. O sea, no lo desplazó de ninguna manera, ¿no? No. Sería lo falso esto. La E, 19, eso sería falso, eso sería lo falso. 20. No corresponde a la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Hay algo que no es verdadero acá. Algo que no es verdadero. El hurto como violación de la norma. Esto corresponde, sí, porque se robaron un examen y se rompieron las normas. Las normas. Los sistemas autoritarios de disciplina. Claro, hay mucha disciplina en el Colegio Leoncio Prado, ¿no? C. Pertenece a la generación del 70. Falso. La ciudad y los perros pertenece a la generación del 60. Del 60. ¿Ok? Entonces sería esta. Esa es la que no corresponde. ¿Ok? Listo. 10 y 27. Listo, listo. Listo, fin. Fin. Marquen hasta ahí, ¿eh? Marquen hasta ahí. Tenemos todavía hasta las 11:10, ¿no? Podemos avanzar en la lectura. Podemos avanzar en la lectura todavía. En este tiempo que nos sobra. A ver, nos queda ver dos.
Ya listo, listo. Creo que vamos a avanzar lectura, ¿ya? Listo. Voy a dejar de compartir. Mm, listo, ahora sí. Y a ver. mm, Vamos a comenzar con otra lectura ya, porque el tiempo es corto y ya nos faltaba poco o más o menos, ¿no? Regular para terminar la lectura anterior. Pero si no comenzamos ahora, la próxima lectura no vamos a terminar nunca. Ya ahí está. Listo, vamos a aprovechar el tiempo ya. A ver, nos toca hoy y mañana, ¿no? Entonces, ya. La lectura sería la siguiente: Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números, de Carlos Frabetti. Esta sería la nueva lectura. Vamos a comenzar. Las matemáticas no sirven para nada. Alicia estaba sentada en un banco del parque que había al lado de su casa, con un libro y un cuaderno en el regazo y un bolígrafo en la mano. Lucía un sol espléndido y los pájaros alegraban la mañana con sus trinos. Pero la niña estaba de mal humor. Tenía que hacer los deberes. Malditas matemáticas, decía. ¿Por qué tengo que perder el tiempo con estas ridículas cuentas en vez de jugar o leer un buen libro de aventuras? Se quejó en voz alta. Las matemáticas no sirven para nada, como si su exclamación hubiera sido un conjuro mágico de detrás de unos matorrales que había junto al banco en el que estaba sentada. Salió un curioso personaje. Era un individuo larguirucho, de rostro melancólico y vestido a la antigua. Parecía recién salido de una ilustración de un viejo libro de Dickens que había en casa de la abuela, pensó Alicia. He oído bien, jovencita. ¿Acabas de decir que las matemáticas no sirven para nada? Preguntó entonces al hombre con expresión preocupada. Pues sí, eso he dicho. ¿Y tú quién eres?
¿No serás uno de esos individuos que molestan a las niñas en los parques? Depende de lo que se entienda por molestar. Si las matemáticas te disgustan, tanto como parecen indicar tus absurdas quejas, tal vez te moleste la presencia de un matemático. ¿Eres un matemático? Más bien pareces uno de esos poetas que van por ahí deshojando margaritas. Es que también soy poeta. A ver, recítame un poema. Luego, tal vez, cuando uno se encuentra con una niña testaruda que dice que las matemáticas no sirven para nada, lo primero que tiene que hacer es sacarla de su error. Yo no soy una niña testaruda, protestó Alicia, y no voy a dejar que me hables de mates. Es una actitud absurda, teniendo en cuenta lo mucho que te interesan los números. ¿A mí? ¡Qué risa! No me interesa ni un poquito así, replicó ella juntando las yemas del índice y el pulgar hasta casi tocarse. No sé nada de mates ni ganas. Te equivocas, sabe más de lo que crees. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 11. ¿Y cuántos tenías el año pasado? Vaya pregunta más tonta, 10 evidentemente. ¿Lo ves? Sabes contar y ese es el origen y la base de todas las matemáticas. Acabas de decir que no sirven para nada, pero ¿te has parado alguna vez a pensar cómo sería el mundo si no tuviéramos los números? Si no pudiéramos contar, sería más divertido seguramente, dijo. Por ejemplo, tú no sabrías que tienes 11 años, nadie lo sabría. Y por lo tanto, en vez de estar tan tranquila, ganduleando en el parque, a lo mejor te mandarían a trabajar como a una persona mayor. Yo no estoy granduleando, estoy estudiando matemáticas. Ah, estupendo. Es bueno que las niñas de 11 años estudien matemáticas. Por cierto, ¿sabes cómo se escribe el número 11? Pues claro, así contestó Alicia y escribió el 11 en su cuaderno. Muy bien. ¿Y por qué esos dos unos juntos representan el número 11? Una buena pregunta, ¿no? Pues porque sí, siempre ha sido así. Nada de eso. Para los antiguos romanos, por ejemplo, dos unos juntos no representaban el número 11, sino el 2, replicó el hombre. Y tomando el bolígrafo de Alicia, escribió un gran 2 en el recuadro. Es verdad, tuvo que admitir ella. En casa de mi abuela hay un reloj del tiempo de los romanos que tiene un 2 como ese. Y bien mirado, parece lo más lógico, ¿no crees? ¿Por qué? Si pones una manzana al lado de otra manzana, tienes dos manzanas, ¿no es cierto? Claro. Y si pones un uno al lado de otro uno, tienes dos unos. Y dos veces uno es dos. Pues es verdad. Nunca me había fijado en eso. ¿Por qué 11 significa 11 y no 2? ¿Me estás haciendo una pregunta de matemáticas? Bueno, supongo que sí. Pues hace un momento has dicho que no querías que te hablara de matemáticas. Eres bastante caprichosa. Cambias constantemente de opinión. Solo he cambiado de opinión una vez, protestó Alicia. Además, no quiero que me hables de matemáticas, solo que me expliques el 11. No puedo explicarte solo lo del 11, porque en matemáticas todas las cosas están relacionadas entre sí. Se desprenden unas de otras de forma lógica. Para explicarte por qué el número 11 se describe como se escribe como se escribe. Tendría que contarte la historia de los números desde el principio. Es muy larga. ¿Es muy larga? Me temo que sí. No me gustan las historias muy largas. Cuando llega al final, ya te has olvidado del principio. Bueno, en vez de en vez de las historias de los números propiamente dicha, puedo contarte un cuento que viene a ser lo mismo. El cuento de la cuenta. Había una vez, hace mucho tiempo, un pastor que solamente tenía una oveja. Empezó el hombre, como solo tenía una,
No necesitaba contarla. Si la veía, es que la oveja estaba allí. Si no la veía, es que no estaba, punto. Y entonces iba a buscarla. Al cabo de un tiempo, el pastor consiguió otra oveja. La cosa ya era más complicada, pues unas veces las veía ambas, otras veces solo veía una y otras ninguna. Ya sé cómo sigue la historia, lo interrumpió Alicia. Luego el pastor tuvo 3 ovejas, luego 4, y si seguimos contando más ovejas, me quedaré dormida. No seas impaciente, que ahora viene lo bueno. Efectivamente, el rebaño del pastor iba creciendo poco a poco y cada vez que le costaba más comprobar de un solo golpe de vista si estaban todas las ovejas o faltaba alguna. Pero cuando tuvo 10 ovejas hizo un descubrimiento sensacional. Si levantaba un dedo por cada oveja y no faltaba ninguna, tenía que levantar todos los dedos de las dos manos. Vaya tontería de descubrimiento, comentó Alicia. A ti te parece una tontería porque te enseñaron a contar de pequeña, pero al pastor nadie le había enseñado. Y no me interrumpas, mientras el pastor solo tuvo 10 ovejas, todo fue bien, pero pronto consiguió alguna más, y entonces ya no le bastaban los dedos. Por usar los dedos de los pies, podía usar los dedos de los pies si hubiera ido descalzo, tal vez combinó él. De hecho, algunas culturas antiguas los usaban, y por eso contaban de 20 en 20, en vez de hacerlo de 10 en 10 como nosotros. Pero el pastor llevaba al alpargatas, que claro, eso es verdad, ¿no? 10 eran por los 10 dedos, es por eso que etimológicamente, o sea, dígito de los dígitos de las manos, eh, viene digitus en latín, de latín dígitos, dígitos, por los 10 dedos de la mano, los 10 dedos, 10 dedos de la mano, hablando un poco de la etimología del 10, ¿no? De dónde vienen, del latín digitus, quiere decir dígito de la mano, 10. De hecho, algunas culturas antiguas los usaban, ¿no? Listo, seguimos. De modo que se le ocurrió una idea mejor. Cuando se le acababan los 10 dedos, metían una piedrecita en su cuenco de madera y volvía a empezar a contar con los dedos a partir de uno. Pero sabiendo que la piedra del cuenco valía por 10, ya no era más fácil acordarse de que ya había usado los dedos una vez, ¿no? Como dice el proverbio, solo los tontos se fían de su memoria. Uh -huh. Además, ten en cuenta que nuestro pastor sabía que su rebaño iba a seguir creciendo, por lo que necesitaba un sistema que... Alguien que continúe con la lectura, por favor, desde acá. ¿Ya, profesor? Oh, ok, gracias, desde acá. Entonces, ¿dónde dijo profesor? Desde acá, donde dice sirviera. Claro. Sirviera para contar cualquier cantidad de ovejas. Por otra parte, la idea de las piedras le vino muy bien para descansar las manos, pues en vez de levantar los dedos para la primera decena de ovejas, empezó a usar piedras que metía en otro cuenco, esta vez de barro. ¡Qué lío! Ningún lío. Es más fácil de hacer que de explicar. Al empezar a contar las ovejas, en vez de levantar dedos, iba metiendo piedras en el cuenco de barro. Cuando llegaba a 10, vaciaba el cuenco y metía una piedra en el cuenco de madera, y luego volvía a llenar el cuenco de barro hasta 10. Si al final tenía, por ejemplo, 4 piedras en el cuenco de madera y 3 en el de barro, Ahí está. sabía que había, sabía que había, Allá. Sabía que había, ahí está. Sí.
Ahí está. Sabía que había contado 4 veces 10 ovejas más 3, o sea, 43. Y cuando llegó a tener 10 piedras en el cuenco de madera, buena pregunta, entonces echó mano de un tercer cuenco de metal. Metió en él una piedra que valía por las 10 del cuenco de madera y vació este. O sea, que la piedra del cuenco de metal valía por 10 del cuenco de madera, que a su vez valían cada una por 10 del cuenco de barro. Lo que quiere decir que la piedra del cuenco de metal representaba 100 ovejas. Muy bien, veo que has captado la idea. Sí. Voy a bajar un poquito, profesor. Sí, sí, ahí está. Si al cabo de una jornada de pastoreo, tras meter las Ok, ovejas en el Alejandro. redil y Ah, ya, sí, contarlas sí, de una a sí. una. Claro, tú puedes continuar, puedes continuar. Claro, desde acá. El pastor se encontraba, por ejemplo, con esto, dijo el hombre tomando un nuevo bolígrafo y dibujando en el cuaderno de Alicia. Quiere decir que tenía 214 ovejas, concluyó ella. Exacto, ya que cada piedra del cuenco de metal valen por 100, la del cuenco de madera vale por 10 y las del cuenco de barro valen por una. Pero entonces al pastor le regalaron un bloc y un lápiz. Ya. Ya, yo continúo eso, ¿ya? No puede ser. Gracias, Alejandra, gracias. No puede ser, protestó Alicia. El bloc y el lápiz son inventos recientes. Los números se tuvieron que inventar mucho antes. Esto es un cuento, Marisabidilla, y en los cuentos pueden pasar cosas inverosímiles. Si te hubiera dicho que entonces apareció un hada con su varita mágica, no habrías protestado. Pero mira, ¿cómo te pones por un simple bloc? No es lo mismo. En los cuentos pueden aparecer hadas, pero no aviones ni cosas modernas. Está bien, está bien. Si lo prefieres, le regalaron una tablilla de arcilla y un punzón. Y entonces, en vez de usar cuencos y piedras de en verdad, empezó a dibujar en la tablilla unos círculos que representan los cuencos y a hacer marcas en su interior, como acabo de hacer yo en tu cuaderno, solo que en vez de puntos, hacía rayas para verlas mejor. Por ejemplo, ahí están, ¿no? Claro. Significaba 173, pero pronto se dio cuenta de que las rayas y las hacía todas verticales no eran muy cómodas, pues no resultaba fácil distinguir. Por ejemplo, 7 de 8 u 8 de 9. Entonces empezó a diversificar los números cambiando la disposición de las rayas. A medida que iba familiarizándose con los nuevos números, los escribía cada vez más deprisa, sin levantar el lápiz, el papel, perdón, el punzón de la tablilla, y empezaron a salirle así, ¿no? Parecen escritura cuneiforme, parece. Allá, poco a poco, interesante, poco a poco fue redondeando las siluetas de sus números con trazos cada vez más fluidos hasta que acabaron teniendo este aspecto. Ujú. Poco, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto comprendió que no hacía falta poner los círculos que representaban los cuencos, ahora que los números eran compactos y no podían confundirse las rayas de uno con las de al lado, así que solo dejó el círculo del cuenco cuando estaba vacío. Por ejemplo, si tenías 3 centenas, ninguna decena y 8 unidades se escribía así, ¿no? Claro, claro. ¿Y no es más fácil dejar sencillamente un espacio en blanco? Preguntó Alicia. Claro, no, porque el espacio en blanco solo se ve si tiene un número a cada lado, pero para escribir 30, por ejemplo, que son 3 decenas y ninguna unidad, claro, ¿no? Eso es lo que nos enseñan en primaria, ¿no? Eso nos enseñan en primaria. Unidades, centenas, decenas, millar, ¿no? En ninguna unidad no puedes escribir solo 3, porque eso es 3.
Por tanto, er- era necesario el círculo vacío. Ah, ya, ya, ya. O sea, el número 11, el número 11 es eso, pues es 11, ¿no? Una decena y una unidad, ¿no? Por eso el sentido, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo más lógico. Por eso, si es 11, pues, una decena, una unidad, claro. El pastor acabó reduciendo para que fuera del mismo tamaño que los signos, con lo que el 308 del ejemplo anterior acabó teniendo ese aspecto. Había inventado el cero, con lo que nuestro maravilloso sistema de numeración estaba completo. No veo por qué es tan maravilloso, replicó Alicia. A mí me parecen más elegantes los números romanos. No, tal vez sean elegantes, pero resultan poco prácticos, claro, no son prácticos, ¿no? Ocupan mucho espacio, mucho espacio. Intenta multiplicar 23 por 16 en números romanos. No pienso intentarlo. ¿Te crees que me sé la tabla de multiplicar en latín? Pues escribe en números romanos 3333. Eso sí que sé hacerlo, dijo Alicia y escribió en su cuaderno. Reconocerán que es más cómodo escribir 3333 en nuestro sistema posicional decimal. Sí, lo reconozco, admitió ella, a regañadientes. Pero ¿por qué lo llama sistema posicional decimal? En el sistema romano, todas las M valen lo mismo y también las demás letras, mientras en nuestro sistema el valor de cada dígito depende de su posición en el número. Así en el 3333, cada 3 tiene un valor distinto. El primero de la derecha representa 3 unidades, el segundo 3 decenas, el tercero 3 centenas y el cuarto 3 millares, ¿no? Por eso nuestro sistema se llama posicional y se llama decimal porque se salta de una posición a la siguiente de 10 en 10. 10 unidades son una decena, 10 decenas una centena, 10 centenas un millar, ¿no? El agujero de gusano. No ocurrió realmente así, ¿verdad? Dijo Alicia tras una pausa. No, como ya te he dicho, lo que te he contado no es la historia de los números, sino un cuento. La verdadera historia es más larga y más complicada, pero en esencia viene a ser lo mismo. Lo importante es que comprendas por qué un uno al lado de otro, uno significa 11 y no 2. Claro, ¿no? Claro, claro. Cuéntame más cuentos de números, pidió la niña. Creías que detestaban las matemáticas y las detesto, pero me gustan los cuentos. También detesto a las ratas y sin embargo me gustan las historias del Mickey Mouse o del ratón Miguelito. Puedo hacer algo mejor que contarte otro cuento. Te invito a dar un paseo por el país de los números. Está muy lejos, aquí mismo. Sígueme. Oh, es una buena lectura, ¿no? Para, para que se enamoren de los números, ¿no? A quien no le gusta. O sea, para que le llamen la atención de alguna manera. Y las matemáticas son muy importantes, en verdad, en la vida. Hay algunos que dicen que no sirven para nada, o sí sirven. Una persona que no sabe matemática básica al menos, eh, bueno, va a tener muchas dificultades. Las matemáticas te hace abstraído, o sea, te abstrae, porque eh, los números existen en verdad, los números no existen, son una representación, solamente son una representación, por eso la matemáticas es abstracta, te abstrae el entendimiento. Es muy, muy importante. Toda la vida es matemáticas, todo lo que nos rodea, ¿no? Nosotros somos matemáticas. Estamos eh, clasificados por cantidades, ¿no? Nuestros órganos, nuestros dedos, todo, la velocidad de la luz, del sonido, todo es matemáticas, todo. El hombre se dio la vuelta y desapareció entre los matorrales, de los que había salido unos minutos antes. Sin pensárselo dos veces, Alicia lo siguió. Oculta por la vegetación había una gran madriguera, en la que aquel estrafalario individuo se metió gateando. Qué raro que haya una madriguera tan grande en el parque, pensó la niña mientras entraba él.
Si es de un conejo, debe ser de un conejo gigante, aunque en realidad no creo que haya conejos sueltos por aquí. La madriguera se hundía en la tierra oblicuamente, y aunque estaba muy oscura, Alicia lograba ver la silueta del matemático que avanzaba a un par de metros por delante de ella. De pronto, el hombre se detuvo. Alicia llegó junto a él y vislumbró ya, y vislumbró, ¿dónde está? Y vislumbró en el suelo un agujero de aproximadamente 1 metro de diámetro. Se asomó y sintió vértigo, pues parecía un pozo sin fondo, del que emanaba un tenue resplandor grisáceo. A, ahí mirar con más, al mirar con más atención se dio cuenta de que era una especie de remolino, como el que se formaba en el agua de la bañera al quitar el tapón. Era como si la oscuridad misma se estuviera colando por un desagüe, en un agujero de gusano, dijo él. Conduce a un mundo paralelo a la teoría del agujero de gusano, ¿no? Seguramente han escuchado ustedes, ¿no? Que la hizo Stephen Hawking, ¿no? El científico que murió hace algunos años, el agujero de gusano. El agujero de gusano consistía en lo siguiente, como hay un paralelismo en todas las cosas, como yo siempre digo, hay un paralelismo, lo que está arriba es igual con, lo que está arriba es como lo de abajo, entonces Stephen Hawking pensaba que con un agujero de gusano, él hacía esta comparación, por ejemplo, acá tengo un libro, ahora, este, los mundos, los mundos para Stephen Hawking eran esto, los, las distancias, los universos, él comparaba a los universos, o sea, a la distancia en el universo con cada una hoja. Y lo que él proponía es que si en el libro se puede llegar de una página, de la primera página hasta la última página como un atajo en un agujero de gusano, lo que él proponía, entonces, como lo de arriba es como lo de abajo, entonces debe haber alguna forma de llegar a otras dimensiones en el universo con un agujero de gusano que debe haber en el universo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Y él es por eso que hizo la teoría del agujero de gusano. Llegar de un libro desde acá hasta la última página, aplicado en el universo. A eso se refería. Debe ser un gusano muy grande, comentó con cierta apreciación. No hay ningún gusano. Este agujero se llama así porque horada el espacio-tiempo, igual que los túneles que excavan las lombrices, horadan a la tierra, o sea, llegan a la tierra, ¿no? Van hacia la. ¿Tiene algo que ver con los agujeros negros? Mucho, pero ya te lo explicaré otro día, cuando hablemos de física. Por hoy tenemos bastante con las matemáticas, pero la física es más importante que las matemáticas, cabe resaltar, porque las matemáticas es un instrumento de la física y la física es la ciencia completa, la más importante de todas. Más importante que el lenguaje, más importante que las matemáticas, más importante que todo, la física. Por hoy tenemos bastante con las matemáticas. Dicho esto, saltó al interior del remolino y desapareció instantáneamente, como engullido por una irresistible fuerza de succión. Estás loco si crees que voy a saltar ahí dentro, dijo la niña, aunque sospechaba que él ya no podía oírla. Pero la curiosidad, que en Alicia era más fuerte que el miedo e incluso que la pereza, la llevó a tocar el borde del remolino con la punta del pie para ver qué consistencia tenía. Fue como si un tentáculo invisible se le enrollara la pierna y tirara de ella hacia abajo. Empezó a girar sobre sí misma vertiginosamente, como una peonza humana, a la vez que descendía como una flecha por el remolino, o más bien como una bala, pensó la niña, pues había oído decir que las balas giran a grave velocidad dentro del cañón para que luego su trayectoria sea más estable. Curiosamente no tenía miedo, ni la mareaba la vertiginosa rotación, ni sentía ese vacío en el estómago que notaba cuando en la montaña rusa
se precipitaban hacia abajo. De pronto, tan bruscamente como había comenzado, cesó el blando abrazo de remolino y cayó con gran estrépito sobre un montón de hojas secas. Alicia no sintió el menor daño y se puso en pie de un brinco. Miró hacia arriba, pero estaba muy oscuro. Le pareció ver sobre su cabeza, a varios metros de altura, un círculo giratorio, algo menos negro que la negrura envolvente. Hacia adelante, sin embargo, se veía un punto de luz, que era el final de un largo pasadizo. Lo recorrió a toda prisa y desembocó en un amplio vestíbulo iluminado por una hilera de lámparas colgadas del techo. Alrededor de todo el vestíbulo había numerosas puertas y ante una de ellas estaba un hombre con una llave de oro en la mano, disponiéndose a abrirla. Alicia corrió junto a él y este hizo girar la llave en la cerradura y abrió la puerta. Daba un estrecho pasadizo al fondo del cual se veía un espléndido jardín. Son las 11, ¿no? Nosotros tenemos hasta las 11:10 tenemos, ¿no? Esto. Alguien que desee leer en la 24, no, no, perdón. Adelante, dijo el matemático con una enigmática sonrisa, y la niña lo precedió por el pasadizo. El país de los números. ¿Alguien que pueda leer desde acá? Gracias. ¿Qué, profesor? Ok. El pasadizo llevaba al más hermoso jardín que Alicia jamás había visto, rodeada de alegres flores y arrullada por el rumor de las frescas fuentes. Sintió una alegría tan intensa que casi le saltaron las lágrimas. La sacó de su embelesamiento un extraño personaje que pasó corriendo en ella. Era un gran naipe con cabeza, brazos y piernas, que llevaba un bote de pintura en una mano y una brocha en la otra. Yo conozco este sitio, exclamó entonces la niña. Es el país de las maravillas de Alicia. ¿Puedo bajar? Sí. No exactamente, pero se le parece bastante, dijo el hombre a su lado. Del mismo modo que tú no eres la misma Alicia, pero te pareces mucho a ella. ¿Y tú eres el autor Lewis Carroll? Ya decía yo que me sonaba tu cara. He visto una foto tuya en algún sitio. Uh-huh. Ok, Paola, gracias. Mi verdadero nombre es Charles Dodgson, para servirte, dijo él, con una ligera inclinación a la de cabeza. Lewis Carroll es el seudónimo que usaba cuando escribía cuentos y poemas. Puedes llamarme Charlie. Ven, vamos a ver qué hacen esos muchachos. Los tres naipes, que eran el 2, el 5 y el 7 de picas, estaban atareados alrededor de un rosal, en el que habían 6 rosas blancas, o mejor dicho, que habían sido blancas, pues estaban terminando de pintarlas. Uno tenía un bote de pintura roja, otro de pintura rosa y el tercero de pintura amarilla. Estaban pintando 2 rosas de cada color. Mientras Alicia y Charlie se acercaban, los hombres naipe terminaron su tarea y se pusieron a discutir acaloradamente. ¿Algún problema, muchachos?, preguntó el escritor. Alguien que lea desde acá, por favor, gracias. ¿Ya? Sí, sí, ya, ok, gracias. Pues sí, contestó 7. La reina de corazones quiere que en cada rosal haya rosas de varios colores. ¿Y varias de cada color? Prosiguió 5. ¿Y el mismo número de cada color? Concluyó 2. Pues lo habéis conseguido, dijo Alicia. No veo dónde está el problema. Aquí hay 2 rojas, 2 rosas y 2 amarillas, o sea, varios colores, varios de cada color y las mismas de cada color. Sí, claro, con 6 rosas es fácil, dijo 7, y también con 8 o con 9. Pero allí hay un rosal con 7 rosas, prosiguió 5 señalando hacia su derecha y efectivamente Alicia vio un macizo con 7 rosas blancas. Y ese no sabemos cómo pintarlos, añadió 2. ¿Puede bajar un poquito? Listo. Si pintamos 3 de rojo y 4 de rosas, habrá varios colores y varias rosas de cada color, pero no el mismo número de cada color, dijo 7. Si pintamos cada una de un color, como un arco iris, habrá varios colores y las mismas de cada color, pero no habrá varias de cada color, sino solo una, dijo 5.
Y si las pintamos todas del mismo color, habrá varias de cada color y el mismo número. ¿Puedo bajar? Sí, De cada color, pero no varios colores, añadió dos. En cualquier caso, concluyó Charlie, se incumple una de las tres condiciones de la reina, puesto que son 7 rosas, no es posible cumplirlas las tres a la vez. Yo os aconsejo que debéis el rosal tal y como está, con todas las rosas blancas, y les digáis a la reina que su blancura muestra que 7 es un número primo, es decir, que no es divisible en partes enteras, iguales. ¿Se puede dividir un 7 partes de una rosa? Objetó Alicia. Sí, claro. Y en una sola parte de 7 rosas. Los números primos. Ay, ay. Los números primos solo son divisibles por sí mismos y por la mitad, precisó a continuación Charlie. En ese momento se oyó sonar una trompeta y los tres naipes se echaron a temblar. Parecían grandes hojas rectangulares agitadas por el viento. ¡La reina! Exclamó a coro. Y en efecto, a los pocos segundos apareció la reina de corazones con su séquito. Rápidamente los hombres de naipe escondieron las brochas y los botes de pintura tras unos arbustos y sacaron 4 palitos negros. Dos tomó uno en cada mano, los otros uno cada uno, y adoptaron la siguiente posición. ¿Ya? ya, ya. Ok, Paula, gracias. ¿Alguien que pueda leer eso, por favor? ¿Yo, profesor? Claro, Alejandra, gracias. Ok. ¿Qué hacen? Preguntó Alicia. Forman matemáticamente para que la reina les pase revista. 5 más 2 es igual a 7, explicó Charlie a la niña. Pero toda la atención de la reina de corazones estaba dirigida a los rosales. Al fijarse en el macizo de las 7 rosas blancas, exclamó enfurecida: «Este rosal no cumple mis especificaciones». Los tres naipes estaban temblando tan violentamente que no podían ni hablar, pero Charlie avanzó con decisión hacia la reina para interceder por ellos. «Majestad», dijo, «permitidme que, como matemático, os recuerde que vuestras instrucciones eran irrealizables en el caso de rosal con 7 rosas, pero de este modo habéis hecho que se ponga de manifiesto su condición de número primo, por lo que esas rosas blancas destacan entre sus variopintas compañeras que la pristina belleza de las verdades matemáticas». Ya. Ok, Alejandra, gracias. Listo. ¿Alguien que pueda leer desde acá? ¿Yo, profesor? Ok, ok, gracias. Mm, sí, después de todo no quedan mal unas cuantas rosas blancas entre tanto colorín colorado. Y este cuento se ha acabado, dijo la reina, aunque debo añadir que nunca me han gustado los números primos. Los jardineros se echaron a temblar de nuevo, pues ellos tres eran números primos, 2, 5 y 7. No debéis preocuparos por ello, Majestad, dijo Charlie, pues están en franca minoría frente a los números compuestos, pero aparecen donde una menos se lo espera, y los hay de todos los tamaños. Eso es cierto, Majestad, pero podéis encontrar listas de números compuestos consecutivos tan largas como queráis, sin ningún primo entre ellos. ¿De veras? ¿Puedes decirme una lista de 100 números consecutivos sin ningún primo? Nada más fácil, Majestad. Consideremos el producto de los 101 primeros números. 1 por 2 por 3 por 4 hasta por 100 por 101. Los matemáticos lo llamaron factorial del 101 y lo expresamos así: 101 factorial. Un número en verdad admirable, comentó la reina. Llamemos a real naturales a este número enorme, que será divisible entre 2, 3, 4, 5 hasta el 100 y 101, ya que los contiene a todos ellos como factores. Interesante, ¿no? Ok, Espinosa. Ok, gracias. Evidente.
Pues bien, formemos ahora la sucesión n más 2, n más 3, n más 4, números naturales más 5, etcétera, etcétera, etcétera. Como n es divisible por 2, también lo será n más 2, los números naturales, ¿no? Como n es divisible por 3, también lo será más 3, etcétera. Por lo que tenemos una serie de 100 números consecutivos, de números más 2, más a números naturales, más 101, ninguno de los cuales es primo. ¡Qué buena noticia!, exclamó la reina complacida. Sucesiones de números todo lo largas que yo quiera, sin ningún antipático primo entre ellos. Voy a recompensarte por tu astucia. Te nombro mi Joker. ¿Qué es eso?, le dije. Bien, está perdido. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué es eso?, preguntó Alicia. Mi bufón, el comodín de mi baraja, contestó la reina. Y por cierto, ¿tú quién eres, mocosa? Es mi joven amiga Alicia, Majestad, intervino Charlie. Me disponía a mostrarle el país de los números con vuestra venia. Está bien, si es amiga tuya, la tomaré también a mi servicio como aprendiza de doncella de segunda clase. Alicia iba a replicar, pero Charlie se adelantó. Me temo, Majestad, que no podemos aceptar vuestro generoso ofrecimiento porque yo no hago ofertas. Lechuguinos, yo doy órdenes, lo cortó la reina. Hizo un gesto con la mano y de su séquito se adelantaron 2 pajes. Listo, nos quedamos acá ya en la página 31. ¿Sí? Nos quedamos en la página 31. Chao, nos vemos hasta mañana. Chao. Buen día, hola, hola. Hola chicos, Benjamín, buenos días con todos. Buenos días, ¿están ahí o no? ¿Están ahí? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Hola Pedro, buenos días. ¿Ya? ¿Listo? Alejandra, buenos días, prende su cámara ya, por favor. ¿Por qué ustedes se ponen igualito, en la misma foto? Hola Yumei, ¿qué tal? Soy Yumei. ¿Qué tal chicos? ¿Encienden su cámara? Pues, tienen que encender su cámara. Y bueno, nota con cámara, ahí está Paola. Está ahorita al fondo del álbum. ¿Listo? Listo, Cosme. Hola, Angela. Ahí está Angela. Ahí está Anthony. Buenos días. Yomi. Buen día. Andrés. Ahí está Andrés. Buenos días con todos. Brigitte, ¿dónde está Brigitte? Eduarda, Lania, Alison, Clemente Medrano.